Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 9 minutos. Hace pocos días, el jueves en realidad, fue noticia la decisión del Ecuador de firmar un acuerdo tributario con Panamá que retiró a ese país, al país centroamericano, al Istmo, de la lista de paraísos fiscales. El pacto, decía la nota del portal Primicias, entre las agencias tributarias de ambas naciones, pone fin a 17 años de inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales en el Ecuador y busca fortalecer la cooperación económica. Yo creo que a priori esto tiene sus pro, pero también sus contra, y se han generado una serie de dudas en torno a ese tema. Y qué mejor que dialogar sobre aquello con José Alvear Campodónico, que visita nuestra mesa de trabajo el día de hoy. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-Panameña. José, bienvenido. ¿Cómo está usted? Fabricio, buenos días, Andrea. Aquí estamos para resolver, o aclarar cualquier duda. Ya, empecemos por la decisión. ¿Qué implica esta decisión de que Ecuador retira a Panamá de la lista de aquellas naciones consideradas como paraísos fiscales? A ver, Ecuador era uno de los 3 países en la región donde Panamá todavía seguía en una lista de paraísos fiscales. El otro país era Venezuela, que no hay que sorprendernos, y el otro es Perú, con un tema de proteccionismo de sus productores. A raíz de eso, es verdad, en el año 2016, en el año 2020, hubieron los escándalos de Panama Papers y Pandora Papers, y Panamá tenía una imagen muy negativa para el mundo, a nivel global. Pero a raíz de esto, Panamá cambió un poco su estrategia, y su transparencia para el mundo fue yendo de forma progresiva, al punto que en la región solamente habían 3 países, hoy solamente hay 2 países, ya no está en lista negra de la Comunidad Europea, ya la Gafi la sacó en el 2023, entonces ha dado unas muestras claras de que es un país que está abierto a la transparencia financiera de todos aquellos que tengan una cuenta, una inversión, un activo en Panamá. Ok, en ese sentido, entonces, digamos, aunque usted menciona incluso lo que pasa, por ejemplo, en la Unión Europea, lo que pasa en otros países, a pesar de que se elimina de la lista de riesgos, hablo por la Unión Europea, se elimina de la lista de riesgos, no se elimina como paraíso fiscal, porque aún se tienen muchas dudas de la estructura que se maneja dentro de Panamá para poder, por ejemplo, combatir al lavado de activos, sobre todo dinero que podría provenir del narcotráfico. ¿Cómo mirar eso respecto también de la situación actual de nuestro país? Bueno, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, ya lo sacó de la lista negra. Y también lo sacó de la lista negra la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Ya salió de toda la lista de compliance en la Comunidad Europea. Pero como país de riesgo, más no como país de paraíso fiscal, claro, ¿no? porque es un proceso que ya es cuestión de semanas para que salga como paraíso fiscal también de la Comunidad Europea, porque todos van siguiendo procesos, tienes que seguir trámites, firmas de acuerdos, intercambio de información. Pero paralelamente a aquello, hay que comentarle a quienes nos siguen hoy, ¿qué es Panamá para Ecuador? Panamá para Ecuador es nada más que su segundo socio comercial. El año pasado, Ecuador exportó 6.386 millones de dólares a Panamá. Eso representa el 18% de nuestras exportaciones y el 5.3% de nuestro PIB nominal. O sea, es un socio estratégico nada despreciable, porque paralelamente a aquello tiene la misma moneda que los ecuatorianos, tiene manejo logístico, zonas francas, tiene un acceso a 137 bancos internacionales, que implica 137 posibilidades de acceder a líneas de crédito para desarrollo, con 137 diversas ofertas de interés para líneas de crédito, y aparte es un país que tiene, a diferencia de Ecuador, firmado 17 tratados de libre comercio. Yo no estoy defendiendo aquí a Panamá, porque para eso está el embajador de Panamá, sino que estoy tratando de comentarles a ustedes lo beneficioso que es este paso. Es decir, si hoy en día los ecuatorianos tenemos en Panamá nuestro segundo socio comercial, ya saliendo de esta arista reputacional, esto va a generar mucho más comercio, va a fortalecer el comercio binacional, va a permitirnos promocionar con este país mucho más nuestro turismo, y va a ayudarnos a traer mucha más inversión. ¿Eso qué trae consigo, Fabricio y Andrea? Eso trae consigo inversión, capital fresco, tecnología, servicios. Es igual a más plazas de empleo, que es lo que hoy en día necesita el Ecuador, porque yo siempre lo he venido diciendo, no es la primera vez, he estado aquí
algunas veces que me han honrado con la invitación y siempre digo lo mismo. Quien es responsable y el encargado de generar empleo no es el Estado, es la empresa privada. Pero para que la empresa privada lo haga, el Estado tiene que darle estas herramientas y tiene que alivianarlo desde lo tributario y desde lo arancelario. ¿Cómo mirar esta decisión también teniendo en cuenta, digamos, este escenario que tenemos ahora con Estados Unidos, en donde se ha impuesto también el 15%, ¿no? de aranceles? Mira, es una buena pregunta. El segundo paso es un tratado de libre comercio con Panamá, con quien los aranceles también están entre el 15 y el 20%. Ahora, ¿cómo mirarlo en función de los países que nos graban con más impuestos y con más aranceles? Bueno, pues esta es la mejor excusa para que el empresario ecuatoriano, el artesano ecuatoriano, vea otros destinos, porque no solamente los destinos tradicionales son los únicos destinos, hay que mirar otros destinos. Panamá es un país capitalista, consumista, que produce muy poco, pero que consume todo. Yo cada 3 semanas por mi responsabilidad tengo que viajar a Panamá. Y a mí me ha tocado hasta desayunar pan hecho en Vietnam. O sea, con eso les doy a ustedes la pauta de que Panamá es una oportunidad para que la diversidad comercial de los ecuatorianos podamos sacarle provecho al 100%. Ahora, digamos que eso es dentro del ámbito de lo positivo. Vamos al tema negativo y los resquemores que se han generado. El tema de que algunos miran con recelo, hay sectores, sobre todo políticos, que miran con recelo esta decisión del gobierno ecuatoriano por el hecho de que, digamos, en Panamá incluso se han detectado que hay personas vinculadas a casos de corrupción que resulta que delincan acá en el Ecuador y ocultan su dinero en Panamá abriendo empresas de papel. Hay un montón de casos y de procesos judiciales que han determinado aquello, ¿no? Que abran empresas de papel y depositan su plata y todo esto. Esta es la otra parte. ¿Cómo controlar? Si sacamos a Panamá de la lista de paraísos fiscales, ¿cómo controlamos este fenómeno, José Alviar Campodónico? Justamente porque ¿por qué Panamá sale de la lista de paraísos fiscales? Porque hay un acuerdo entre el gobierno panameño y el gobierno ecuatoriano de que mediante firma de documentación, de traslado de información y de transparencia, y que se acaba esa frasecita que se llama sigilio bancario, donde hoy en día el gobierno ecuatoriano le va a poder preguntar al gobierno panameño: oiga, deme el historial financiero de José Alvear, o dígame si José Alvear tiene activos en Panamá. El gobierno panameño, eso no se podía hacer antes de esta decisión. Eso no se podía hacer. O sea, ¿cómo era antes de esta decisión? Antes el gobierno ecuatoriano le preguntaba al gobierno panameño y el gobierno panameño le respondía: señor gobierno de Ecuador, ese es mi problema. Acá vienen los señores a invertir Pero se dinero. pedía asistencia penal internacional para qué. Sí, se pedía cuando ya habían casos ya sentenciados, cuando habían ya casos demasiado evidentes, pero no podía venir el gobierno ecuatoriano a decirle al gobierno panameño: oye, quiero saber sobre las finanzas de José Alvear. Entonces el gobierno panameño: perdón, yo tengo sigilio bancario. Ahora no, ahora como hay un intercambio, entonces el gobierno panameño le va a decir al gobierno ecuatoriano: mira, José Alvear tiene tanto en la cuenta en tal banco, tiene estos activos acá, y el gobierno ecuatoriano se va a virar y le va a decir a José Alvear: oye, José Alvear, usted tiene este dinero o estos activos en Panamá, ¿cómo los generó? Los generó en Ecuador. Ok, deme las facturas. Las facturas, ok, crúcelo para ver si pagó los impuestos referente a ese dinero. Entonces se acaba Panamá como la excusa de los pillos para esconder dineros, para llevar dinero mal habido, para lavar activos, para evadir impuestos o para esconder activos. Eso se acaba con esto. Pero digamos, y ahí yo vuelvo justamente nuevamente al tema el tema de la Unión Europea, que le está pidiendo a Panamá muchas más regulaciones precisamente para evitar el lavado de activos que provengan del narcotráfico. Así es. Y le ha dicho: aún no puede salir de paraíso fiscal, ha salido de la lista de riesgos, sí, pero no de paraíso fiscal. ¿Cómo hacer entonces desde Ecuador? Y yo reitero con esta pregunta, cuando tenemos, digamos, este escenario de lo que ocurre aquí, ¿verdad? La violencia, el narcotráfico, la droga, etcétera, todo lo que ocurre. ¿Cómo evitar incluso esta evasión fiscal y que también se produzca más lavado de activos? Es que con los acuerdos que se han firmado de transparencia de información tributaria y financiera, ya se acaba eso. Porque ya el gobierno ecuatoriano tiene acceso a todo el manejo económico de sus ecuatorianos, de sus ciudadanos en un destino como Panamá. Vea, Panamá hoy en día ya está firmando tratados de libre comercio con el Mercosur. Solamente quedaban Venezuela, Perú y Ecuador. Ya Venezuela sabemos que no va a cambiar. Perú
no sé la situación de Perú, pero Ecuador el tercer país en la región. Entonces, ya ahorita hay que darle el crédito, por lo menos hasta que los hechos demuestren los contrarios, a toda esta información de intercambio y de transparencia que se ha firmado con la mejor predisposición. No es que se ha firmado entre gobierno y gobierno, ha ido una comitiva del Servicio de Rentas Internas la semana pasada a Panamá a firmar los acuerdos con la DGI, que es el homólogo del SRI en Panamá, y va a haber una información fluida y transparente en línea entre estos dos gobiernos. El otro resquemor que se genera es en el ámbito netamente comercial, el tema de contrabando. Ya. ¿Cómo controlamos eso con base en este entendimiento y esta decisión de Ecuador respecto de sacar de la lista de paraísos fiscales a Panamá? Bueno, hoy en día Panamá nos tiene grabado a nosotros con impuestos entre un 10 y un 15%. A raíz de eso, pues, tiene que haber, en cuanto a los trámites de exportación, tiene que haber el pago de los respectivos impuestos. Eso es tema de números y de intercambio de data. ¿Cuál es el siguiente paso después de la firma de este Tratado de Libre Comercio? De este acuerdo de sacar vía resolución a Panamá de la lista negra. Un tratado de libre comercio para mejorar ese nivel de aranceles. Paralelamente a aquello, no se olvide, Fabricio y Andrea, que Panamá ofrece las famosas zonas francas. En las famosas zonas francas pueden ir los ecuatorianos, pues los empresarios ecuatorianos, los comerciantes, los artesanos, en Colón o en Ciudad Panamá, ya en Ciudad Pacífico, perdón, ya, y pueden instalarse ahí porque esa es la puerta de ese productor o de ese comerciante, no solamente a un país de 80 kilómetros a la redonda y de 4.5 millones de habitantes. Esa es la puerta a 54 millones de habitantes, porque de ahí puedes salir a Centroamérica y al Caribe a promocionar todos tus productos. Una de las misiones de esta Cámara es no solamente trabajar para los grandes industriales. Una de las misiones de esta Cámara es empezar ya a trabajar en territorio con los artesanos, las pymes, las MIPYMES, los comerciantes, hacer la correcta vocería de que se puede salir a otro país a vender sus productos, que por sí son muy buenos, capacitarlos, prepararlos, asesorarlos y armarles mesas de negocios para que ellos encuentren a quien vender. Entonces, eso significa prosperidad, Fabricio. Acá me dice el jurista Juan Francisco Román, denme un abrazo a Juan Fra. Dice, lo que pasa es que quieres evitar lavado de dinero, corrupción o evadir impuestos por sus regímenes más bajos que el resto. Esto hace que con la cooperación que se firma se evite, uno, registro público de beneficiarios finales, que se sepa quién es el verdadero dueño detrás de cada sociedad, intercambio automático de información entre países, evitar que alguien esconda dinero en otro territorio sin ser detectado, obligación de reportar transacciones sospechosas a las unidades de lavado de activos, ejemplo UAF en Ecuador, transparencia fiscal, que empresas offshore no puedan contratar con el Estado si no declaran a sus beneficiarios y origen de fondos. Es poner luz en la opacidad, oscuridad jurídica y cooperar donde se encienden para encontrar a esta gente, dice nuestro oyente. ¿Qué le parece? Va un poco de la línea con lo que usted dice. Es lo mismo que yo estoy hablando, o sea, va de la línea, él entiende el tema. Vea, usted dijo algo muy interesante, Fabricio. ¿Quiénes son los preocupados? Los políticos, desde la parte política. Desde la parte de la producción, desde la parte de la generación, esto trae buenos vientos y todo el mundo está alegre. ¿Quiénes son los preocupados? La parte política. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos van a ser seguramente los más afectados. Yo siempre digo, el problema de la solución es que le hemos dado la responsabilidad de la misma a los políticos, que son los menos capacitados para hablar de políticas financieras, para hablar de políticas económicas. ¿Por qué serían ellos los más afectados? Lo acaba de decir Fabricio. Dice, desde lo político hay preocupación. Es que desde lo político nació este problema, porque si bien es cierto se sustentó con Pandora y con Panama Papers en su momento, pero ¿por qué nace, por ejemplo, meter a Panamá en la lista negra de paraísos fiscales? Porque se lo hizo en el pasado con cálculo político. Yo nunca he sido afín al gobierno de Lazo, pero convengamos que hubo un presidente como el señor Correa que en su momento puso esto porque sabía que el señor Lazo, que era potencial candidato, tenía posibilidades. Pero ¿no cree que fue un poco más allá de mirar que, por ejemplo, Panamá no cuenta con este régimen fiscal territorial en donde solo se graban, por ejemplo, las rentas generadas dentro del país, mientras que las de extranjeras quedan exentas? Y ha sido no solo una preocupación del Ecuador, sino de varios países. Ahora ya queda, ya eso, con estos acuerdos queda todo eso, esa dilucidado. Porque ahora hay una nueva predisposición. Por eso antes, claro, esto se lo hizo con cálculo político, tomó cuerpo con Panamá y Pandora Papers, y entonces, listo el pastel, no hay que decir al respecto. Pero a raíz de eso, Panamá cambió su política y empezó a salir de lista negra de todo el globo.
de todo el globo. Entonces hay que darle el crédito a esta buena intención que a la larga, más que a los panameños, porque nosotros exportamos 6.386 millones de dólares, pero los panameños exportan a Ecuador 80 millones de dólares porque no tienen mucho que exportar. Lo que sí podemos aprovechar es que con esto vamos a incrementar mucho más esa balanza comercial, la vamos a hacer mucho más desbalanceada y paralelamente a aquello vamos a poder atraer de Panamá capitales y know-how, por ejemplo, para desarrollar algo que aún no empezamos a desarrollar como país, que se llama zonas francas. Recién la semana pasada el presidente de la República inauguró la zona franca electrónica en Cuenca, pero vea usted, Andrea, hay 200 hectáreas de zonas francas alrededor de Tabela que el municipio de Quito no ha invertido un solo centavo. Había que preguntarle a los alcaldes y al actual alcalde por qué no han invertido un solo centavo en una zona franca que lo único que va a traer es inversión, trabajo, servicios. ¿Por qué? No, simple y sencillamente porque no se explota o porque no se sabe cómo hacerlo. José, antes, ¿va a hacerle alguna pregunta adicional sobre este tema? Sí. Dele, Solo, dele. ¿cómo quitar también la mirada, digamos, de esta narrativa también política? Porque, por ejemplo, no es menos cierto que el conglomerado Novoa, por ejemplo, tiene alrededor de 3 empresas registradas en Panamá, y eso claramente puede vincular, digamos, con esta narrativa política. ¿Cómo separarlo? Pero eso, a ver, eso no es malo. Yo tampoco soy parte del gobierno del presidente Novoa. Y vaya que Fabricio sabe aquí que lo he criticado por el tema de la matriz energética largamente y duramente. Pero tener negocios en otro país no es malo. Cuando se tiene grupos empresariales grandes, los grupos empresariales grandes buscan expandirse. Ahí no está el problema. El problema está en que ya hoy en día quienes generan dinero mal habido ya no lo pueden ir a esconder a ese país. Correcto. José, antes de que se me vaya, saliéndome del tema, porque también a nosotros hemos invitado a este espacio para hablar de temas energéticos. La ministra Inés Manzano el último fin de semana grabó un video que se hizo viral, una respuesta a una publicación de Diario Expreso respecto de si hay o no un riesgo de racionamientos. Ella asegura que no, que por ejemplo los cortes que se han generado en algunas zonas durante los últimos días en el país son cortes puntuales y que no tienen nada que ver con un riesgo de racionamientos. Ella asegura que no existe ese peligro. Yo le pregunto a usted, que obviamente conoce de los temas eléctricos, si podemos suscribir o no esta declaración de la ministra. ¿Hay o no un riesgo de racionamientos? A ver, no va a haber los apagones, como bien dijo la ministra, pero eso se debe a dos razones, Fabricio. A dos personajes, a dos santos, a San Pedro y a San Petro. A San Pedro porque está haciendo que llueva a borbotones y a San Petro porque nos sigue vendiendo la energía a través de ese cable de transmisión de 450 megawatts. Pero esa es la razón por la cual no va a haber apagones, porque el clima está jugando, gracias a Dios, en favor de los ecuatorianos. Porque de matriz energética aquí no se ha hecho absolutamente nada. Y lo único que hay son escándalos por el mal manejo de los recursos del Estado, entregando dinero por adelantado sin las garantías respectivas, y ya sabemos de qué estamos hablando. Pero aquí sí, efectivamente, va a haber muy pocos apagones. Por el tema climático y por la venta de Colombia. ¿Muy pocos apagones o no habrá apagones? Sí va a haber apagones, ¿sabes por qué? O sea, usted no descarta que sí haya. Sí va a haber, pero poco. Te voy a explicar por qué, desde mi criterio. Porque como va a llover tanto, ¿ya? Entonces los desalenadores, que son los filtros de las famosas hidros, no van a tener cómo retener tanto sedimento. El sedimento son las impurezas que entran en el agua. Entonces eso va a obligar a pagar cada tanto para dar mantenimiento para que no se dañen los motores. Salud. ¿Ya? Entonces es por eso simplemente, pero no por temas de sequía, no por temas de estiaje. Va a haber demasiado, pero como van a tener que dar mantenimiento, entonces obviamente sí va a haber uno que otro apagón. Ahora, lo más preocupante que habría que preguntarle a la ministra es esa erosión regresiva que está a casi 3 kilómetros de las bases de Coca-Cola Sinclair. Ay, donde esas bases se van cuesta abajo. Ahí sí el país queda bastante complicado. Pero entiendo yo que el gobierno debe tener ya un plan de contingencia o debe estar actuando al respecto. Yo, como no soy el ministro, habría que preguntarle a la ministra, que es la encargada en la materia, para ver qué están haciendo con eso.
Correcto. José Alvear, gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, un honor estar con ustedes siempre. Gracias a José Alvear Campodónico, que ha estado con nosotros. Él es presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano-Panameña. Nos ha expuesto detalles y la postura de este gremio en torno a la decisión del gobierno ecuatoriano de retirar de la lista de paraísos fiscales a Panamá. Y también hemos preguntado al final sobre su posición en torno a la posibilidad de que haya o no racionamientos de energía durante el próximo estiaje. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.